Esta semana en el taller de habilidades de lectura, la semana número 32, tenemos un objetivo que es el leer comprensivamente textos no literarios considerando elementos estructurales, temas abordados y lo que es vocabulario contextual. Hemos estado trabajando desde hace algún tiempo todo lo que es géneros literarios. Hemos trabajado narrativa, lírica y género dramático, solo un poco. Y esta vez vamos a continuar con lo que es el texto no literario. No literario significa que no tiene ficción y cuya finalidad, cierto, de este tipo de texto es transmitir información. Otra finalidad que pueden tener es la de argumentar. Y esta semana nosotros vamos a leer una serie de textos y vamos a responder ciertas preguntas en relación a la lectura. Primer texto. ¿A qué se debió la extinción de los dinosaurios? Hace 65 millones de años, las 3/4 partes de las especies que habitan el planeta, desde los amonites y el plancton de los mares hasta los gigantescos dinosaurios, se extinguieron de un modo violento. Los científicos dieron muchas explicaciones a este hecho. Sin embargo, la más probada es la caída de un gran meteorito en la península de Yucatán, México. Su impacto provocó un gran cambio climático que destruyó los ecosistemas del Cretácico. La nube de polvo que levantó el impacto del meteorito alteró la cadena alimentaria de los dinosaurios. Como bloqueó la radiación solar durante mucho tiempo, las plantas dejaron de realizar fotosíntesis y murieron. Al no haber vegetales que comer, también fallecieron los herbívoros y más tarde, cuando ya no quedaban herbívoros, murieron los carnívoros. Las pistas del meteorito. En capas de rocas de hace 65 millones de años, se encontraron altos niveles de iridio, un mineral escaso en la Tierra, pero común en los meteoritos, y granos de cuarzo deformados por un gran impacto. Estas pistas, sumadas al hallazgo de los geólogos Luis y Walter Álvarez del gran cráter de Chicxulub, confirman el impacto del enorme meteorito. La nube de polvo. El impacto del meteorito provocó una nube de polvo y hollín que enturbió la atmósfera, ocultando la luz del sol durante meses, incluso años. Esto provocó un descenso de temperaturas que congeló buena parte del planeta. Además, el impacto ocasionó un tsunami con olas de 1 kilómetro de altura que inundaron Norteamérica. Otra teoría dice que la intensa actividad volcánica de finales del Cretácico también habrían desencadenado los cambios climáticos. La gran cantidad de azufre liberado por las erupciones habría provocado intensas lluvias ácidas que afectaron aún más los deteriorados ecosistemas. Los dinosaurios no fueron los únicos animales en desaparecer. Además, perecieron los reptiles marinos y se extinguieron los pterosaurios, pero las aves y los insectos lograron sobrevivir. También resistieron los cambios los pequeños mamíferos y un grupo de reptiles, en el cual se encuentran los cocodrilos, las tortugas y las serpientes. Pregunta número 1. De las siguientes especies, ¿cuál logró sobrevivir a la caída del meteorito? ¿Plancton, insectos, amonites o reptiles marinos? ¿Cuáles lograron sobrevivir? Según el texto, pregunta número 2. Según el texto, ¿por qué el planeta se congeló? ¿Porque la nube de polvo tenía hielo? ¿Porque no llegaba el calor ni la luz del sol? ¿Porque las lluvias ácidas que congelaban, por las lluvias ácidas que congelaban el planeta? ¿O porque se generó un tsunami que congeló Norteamérica? Pregunta número 3. ¿Por qué las plantas dejaron de hacer fotosíntesis?
¿Por la extinción de los dinosaurios? ¿Por la cantidad de agua que había bajado? ¿Por la falta de alimento para los dinosaurios? ¿O por la falta de radiación solar para realizar el proceso? Pregunta número 4. En el texto, ¿qué significa la palabra alteró, afectó, perturbó, conmovió o descompuso? Preguntas 5 y 6 son de desarrollo. La pregunta 5. ¿Crees que la teoría de la caída del meteorito puede explicar la desaparición de los dinosaurios? Justifica con dos pistas del texto. Y la pregunta número 6. ¿Con qué intención se presenta el título a modo de pregunta? Explica. El siguiente texto es del diario El País, de la sección Cultura. Noamul tenía aún muchos secretos que contarnos. Es una tragedia. El británico Norman Hammond, experto en arqueología maya de Belice, explica la importancia de la pirámide destruida por una empresa constructora. El británico Hammond, del Instituto MacDonald para la Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y profesor emérito de la Universidad de Boston, es una de las máximas autoridades mundiales en el mundo maya en general y en los yacimientos de Belice en particular. No en vano, Hammond trabajó desde 1970 hasta 2002 en varios lugares del país centroamericano. Aún atónito por la noticia de la destrucción de una pirámide milenaria por excavadoras de una empresa constructora que buscaba grava para arreglar una carretera, Hammond cuenta por correo electrónico a El País la importancia de Nómul, el lugar arqueológico donde se produjo la demolición. Nómul, que significa el gran montículo, fue llamado así por su pirámide principal, que se elevó más de un centenar de metros por encima del suelo y era visible desde kilómetros de distancia. Ahora, el templo occidental, el segundo más importante de la ciudad, ha sido arrasado por un empresario local para construir caminos en el pueblo cercano de Douglas. Las fotografías satelitales muestran que el edificio casi ha desaparecido. Nómul tenía aún muchos secretos que contarnos. Es una tragedia para Belis y para la erudición en general cuenta. Según Hammond, las investigaciones en la década de los 80 mostraron que el grupo occidental de Nómul fue construido de un tirón en el preclásico tardío, hace unos 2000 años. Fotografías al nivel del suelo mostraban en su interior una cámara, probablemente una tumba, y una técnica de construcción de grandes bloques de piedra caliza. Un segundo grupo ceremonial, con una pirámide más pequeña al sur de la estructura principal, también fue usada como cantera. No parece algo inusual en la zona. Hace años, una gran pirámide, cercana también al pueblo de Douglas, fue demolida por orden de un político local, aunque los arqueólogos ya se habían preparado para trabajar allí. El yacimiento es de especial interés para los estudiosos británicos, explica Hammond, ya que fue explorado por primera vez hace más de un siglo por el doctor Thomas Gant, quien le dio nombre y depositó parte del fruto de sus excavaciones en el Museo Británico en Londres. Pregunta número 7. ¿En qué país estaba la estructura maya que fue demolida? ¿En Belice, Douglas, Londres o Nómul? Pregunta número 8. ¿Por qué tiene relevancia que Norman Hammond hable sobre lo ocurrido? Es el único que podría opinar sobre el tema, conoce sobre el tema, por ende dimensiona lo ocurrido, puede conservar los secretos que aún faltan por concluir. Al saber sobre los mayas puede pensar en qué acciones tomar. Pregunta 9. ¿Qué quiere decir el título con la expresión Nómul? Tenía aún secretos que contarnos. Que había una tumba escondida que contenía secretos, que no se habían leído todos los escritos sobre el lugar, que faltaban datos por conocer de Nómul, que la piedra grava guardaba secretos en su composición. 10. En el texto, ¿qué significa la palabra atónito? ¿Aturdido, fascinado, alucinado o pasmado? Pregunta número 11. Según el texto, la grava.
Sirve para construir pirámides, sirve para construir caminos, era utilizada solo en las tumbas de los mayas o es un material que ocupan los arqueólogos para trabajar. Texto número 3. La clasificación de los alimentos. Comenzamos con la lectura. Atendiendo al origen de los alimentos animal o vegetal, así como a su tipo, verdura, fruta, etc., podemos distinguir los siguientes 7 grupos alimentarios. Visualicen estos grupos. El primer grupo está compuesto por leche y sus derivados, queso, yogurt. El segundo grupo, carnes, huevos y pescados. Grupo número 3 está compuesto por papas, legumbres y frutos secos. El grupo 4 por verduras y hortalizas. El 5 por todo lo que es fruta. Grupo 6, pan, pasta, cereales, azúcar y dulces. Y el grupo 7 por grasa, aceite y manteca. Según su función en el organismo, podemos distinguir 3 grupos de alimentos. Los alimentos plásticos son aquellos que nos aportan sustancias para la formación y el mantenimiento de nuestra propia materia, de nuestra estructura. Son los alimentos de los grupos 1 y 2, es decir, lo que es leche y derivados y carnes, huevos y pescado, ricos en proteína, hierro, zinc y vitamina A, D y B. Los alimentos energéticos son los que nos aportan energía. Son los alimentos de los grupos 3, papas, legumbres, frutos secos. El 6, pan, pasta, cereales, azúcar y dulces. Y el 7, grasas, aceite y manteca. Los grupos 3 y 6, lo que es papas, legumbres, frutos secos y pan, pasta, cereales, azúcar y dulce, comprenden los alimentos muy ricos en glúcidos. Los del grupo 7, todo lo que es grasa y aceite, productos ricos en lípidos. Los alimentos reguladores contienen sustancias imprescindibles para que se lleven a cabo muchas de las reacciones químicas que suceden en nuestras células. Estas sustancias son vitaminas, como la A y la C, y minerales, y son especialmente abundantes en los alimentos del grupo 4, verduras y hortalizas, y 5, frutas. Además, son ricos también en fibra. ¿Qué interrogantes debemos responder en relación a la lectura de este texto? ¿Cuál es la relación que existe entre la información de la tabla? Esta es la tabla, ¿cierto?, donde se separan los grupos de alimentos y la del texto. La tabla, ¿cierto?, narra algunas ideas presentadas en el texto. La tabla, siempre como nos han presentado la relación primero que existe entre tabla y texto, siempre debemos considerar que lo primero que se está señalando es la tabla en relación a. Decíamos que narrar algunas ideas presentadas en el texto, argumentar sobre ideas entregadas en el texto, graficar la clasificación de los alimentos o describir las características de cada uno de los alimentos. Y la pregunta número 13 es de desarrollo. Pregunta número 13. ¿Crees que es importante tener una dieta balanceada? ¿Por qué? Y deben justificar su opinión utilizando al menos 2 datos entregados en el texto. Independientes si dicen si sí o si no, si es que es importante tener la dieta balanceada o si no es importante, igual deben emplear 2 datos que aparezcan en el texto para justificar su punto de vista. No se olviden del horario de clases vía Skype para hacer la actividad en conjunto.
Nos vemos, que estén bien.